Ok, bueno, estamos llegando a nuestra última charla del día y del simposio. Tengo el honor y el agrado de presentar entonces a nuestra última charlista. Ella es Marcela Kelly, de Estados Unidos. Em, para comentarle un poco de Marcela, tiene un PhD en la Universidad de California, es profesora del Departamento de Conservación de Pesca y Vida Silvestre en la Facultad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Virginia. Enfoca su investigación en la estimación de parámetros demográficos en carnívoros elusivos de gran tamaño que habitan bosques para promover la conservación de la biodiversidad. Marcela utiliza técnicas no invasivas, incluyendo cámaras trampas, muestreo genético para estimar tamaño y densidades poblacionales, tendencias poblacionales, tasas de supervivencia, proporción de sexo y la estructura y conectividad genética de poblaciones de carnívoros. También utiliza tecnología satelital y collares con cámaras para estudiar el comportamiento de carnívoros, incluyendo el uso del espacio, selección de hábitat y la ecología trófica. Es importante destacar, bueno, Marcela tuvo hartos inconvenientes para llegar a Chile, pero finalmente la tenemos acá. Estamos felices de que haya sorteado todos los problemas que tuvo. Y so yeah, I just thank you. I want to thank you to you for your huge persistence to get to share with us, because we know you don't you don't have a pretty good times, but Sabemos que no lo has pasado muy we bien, really appreciate Marcela, your pero te presence right here. agradecemos So mucho por Marcela, estar please acá. Así es que, Marcela, go por ahead. favor, tienes la palabra. Muchas gracias por recibirme. Una charla más y nos tomamos una cerveza. ¿Qué les parece? Voy a pasar a los ecosistemas. Vamos a salir, no vamos a hablar del gato andino, pero vamos a hablar de muchos temas de los que Mauro había hablado también. Así es que vamos a hablar de los ecosistemas y vamos a entregarles información sobre este proyecto de monitoreo a largo plazo en Belice, en América Central. Este es el flujo de la charla. Les voy a dar información sobre mí, después ideas grandes y después vamos a hablar de la coexistencia del jaguar puma y ocelote en Belice. Vamos a desviarnos a veces un poco para darles más información sobre los otros tipos de proyectos que han sido bastante interesantes para mí, algunos que han fracasado pero que tienen potencial, así es que para que vean que estamos haciendo mucho trabajo. Y me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Vamos a hablar de muestreo genético y de hormonas. Luego voy a tratar de hacer un escalamiento de estas imágenes utilizando las trampas cámara. Espero poder hacer todo eso en 40 minutos. Volviendo a mi investigación de doctorado, algunas personas no se dan cuenta de que yo trabajé en chitas. Empecé con muestreos no invasivos en los 90, a mediados de los 90. Empecé con mi doctorado y la diferencia es que no utilizamos cámaras remotas, sino que condujimos por ahí y empezamos a tomarle fotografías. Las cosas eran muy distintas cuando fuimos al neotrófico. Esta es una fotografía de un alumno mío que hace poco tomó esta fotografía. Bueno, hice trabajos en el Serengeti, pero no mucho. Estuve un par de meses ahí y luego mi asesor de doctorado, Tim Carroll, vio que yo tenía más de 10.000 fotografías de chitas y me pidió que hiciera un mapeo de ellas entre 1969 y 1994, así es que a mediados de los 90 trabajé un año y medio volviéndome loca, viendo los patrones de dispersión de estos felinos. Estos felinos son muy fáciles. No utilicé, de hecho sí utilicé inteligencia artificial para ayudarme a hacer este mapeo de distribución. Como Mauro decía, este es un ecosistema muy interesante porque hay depredación intragremial, hay depredación directa también. Siguen siendo presas. Las chitas han tenido una vida difícil porque son depredadas por el león. El cachorro de chita tiene una oportunidad de supervivencia del 5%.
5%. No se los comen, simplemente los matan porque son unos malditos nomás. Se dan cuenta que yo no soy bióloga de leones, ¿no? En la fotografía, evidentemente, en mi trabajo de grabación, los chitas tenían muchos cachorros, tenían 5 o 6 crías. Aquí hay una mamá con 6. Después del 80 nunca hubo fotografías como estas, con 4, 5, 6 crías, desde el 80 a 1994 en el Serengeti. Entonces dijimos, ¿pero qué está pasando acá? Y todas las medidas de reproducción estaban cayendo en el caso de los chitas. Entonces se estudió esta baja. Lo que sucedió, si vemos la línea superior, vemos esos cuadraditos que muestran que los leones aumentaron en los planos del Serengeti y se publicaron en las llanuras. Por lo tanto, vemos un aumento de leones y baja en reproducción de los chitas. Así es que en este minuto vamos a ver la viabilidad de la población, que era un problema. Así es que hice un análisis de viabilidad para poder modular este impacto de los leones y los chitas. Vimos los riesgos de extinción y lo que hicimos fue que al tener muchos leones, vemos que con el tiempo, según los modelos, los leones pueden hacer que los chitas se extingan. En el caso de haber 72 leones solamente, la verdad es que no disminuyen tanto los chitas. De todas maneras, esto es lo que les quería contar como antecedentes. Ahí tenemos distintos parques nacionales en África. En el eje Y tenemos la biomasa de chitas y la de los leones en el otro eje. Todos los que han estudiado chitas saben que los leones no pueden utilizarse como especie paraguas para chitas. De hecho, han provocado la extinción de los perros salvajes en el Serengeti. Hay otros depredadores grandes. Entonces, yo quería terminar mi doctorado y decidir, probablemente ustedes ya conocen esto, de Crooks and Soule, en California, donde vemos coyotes en estas áreas naturales suburbanas, donde se comían a estos gatos ferales que son beneficiosos para las aves. Con una cascada trófica, como vemos acá, hay distintas ideas, como dijo Mauro. Acá tenemos mesodepredadores. Al bajar el superdepredador, el mesodepredador aumenta y bajan las presas. Si vamos a ver la competencia, la ecología de la competencia, si el mesodepredador aumenta, vemos cambios. No se mueve a distintas áreas. A la vez tenemos a todas estas personas utilizando el concepto de las especies paraguas. Y la verdad es que yo lo he utilizado en distintas partes, pero nadie se ha dado cuenta. Se dice que los niveles tróficos abajo van a mantener a estos depredadores en números menores y siempre me sorprende que la gente dice no puedes tener los dos. Entonces, ¿será un conundro científico? ¿Esto tiene un impacto en los niveles tróficos menores? ¿Será un mesodepredador o tal vez una solución de blanco y negro? Entonces veamos qué pasa. Ahí tenemos información. Estos son los estudios que se han hecho en Belice, que es un país pequeño en América Central. Quiero mostrarles acá que tenemos un gráfico. Tenemos un círculo rojo con eso es lo que pasa en América Central.
Esto es la selva maya y miren lo pequeño que se ve comparado con Amazonas. Si ponemos eso en perspectiva de lo que estamos hablando acá, vemos lo siguiente. Cole también mostró esta fotografía que fue muy influyente. Cuando yo terminaba mi doctorado, todo lo que podíamos hacer era recapturar esto con cámaras remotas para poder publicar esto, y tratamos varios en aplicar esto a otras especies y no solo a los tigres. Por supuesto, necesitamos identificación individual. Localmente, so it's pretty easy to identify these animals by their coat patterns. But what I will do is take another quick lo que hacemos es tomar este proyecto como principal tema. Vamos a publicar esto para poner la inteligencia artificial, porque en este momento teníamos tantas fotografías donde tenemos distintos errores. Y acá perdemos que encontrar cientos y cientos de fotografías, y a veces uno se equivoca si se cansa. No sabíamos qué tan exacto era el programa, por lo tanto, llegamos a dos programas que se podían descargar, Wild ID y Hotspotter. En la imagen de abajo tenemos jaguares y ocelotes en A y B, respectivamente, organizados por alta calidad, media calidad y baja calidad. Lo que descubrimos acá, la imagen a la derecha, tenemos Hotspotter, que nos daba probabilidad de coincidencias. El gráfico aquí muestra ambos programas, Hotspotter en rojo y naranjo. La verdad es que son bastante útiles y bastante exactos para poder conseguir estas identificaciones de los animales. Hotspotter es mejor. Lo que quiero mostrarles es que la línea roja es más alta. A veces es importante, pero levemente más alta. Por lo tanto, Hotspotter podría ser la inteligencia artificial a utilizar. Pero quiero decir algo más. Si van a entrar en este mundo, la calidad sí importa en las imágenes. Así es que tenemos imágenes de alta calidad. Acá podemos ver las imágenes de alta calidad. En la misma barra, en el segundo círculo, la verdad es que tenemos combinaciones de alta calidad y media calidad. Las de mala calidad ni siquiera pueden verse, pueden mirarse. Por lo tanto, yo sugiero que tengan imágenes de distintas calidades, porque en esa segunda barra vemos las imágenes de baja calidad en rosado, al menos calzan con las imágenes de baja calidad en uno y otro sistema, pero para jaguares y ocelotes. En otras palabras, si solo tienen alta calidad para un felino y otra de media calidad, tal vez no calcen porque no hay imágenes comparables para la baja calidad. ¿Por qué? No estoy segura, pero esto es lo que encontramos. Bien, ahora vamos a volver a la identidad de los felinos. ¿Por qué no hay datos de los neotráficos en el 2000? Y pensaron, deben ser difíciles de estudiar, y claro, son tremendamente elusivos. Un amigo mío tomó esto en el río y vio un segundo felino ahí en el bosque, y creo que era una hembra y un macho que andaban juntos. En el 2001 fue cuando recién comencé con mis 18 cámaras en ese minuto. Fui a Belice, donde se hizo el programa de conservación de jaguares. No conozco mucho del trabajo en los bosques tropicales porque yo trabajo en los sistemas, ecosistemas planos. Acá tenemos bosques de pinos.
But it's still easy to get stuck in the mud, even in pine forests and Acá, like that, incluso en los bosques de this pinos, es tropical fácil area. quedarse I'm also allergic to atrapado poisonwood, en el so I'm very lodo. excited about that poisonwood tree there. I also get stuck in the mud there and there. Ahí también nos quedamos And atrapados. I have loads of pictures of stuck in the mud. Also, we had to work with the Además, tuvimos military que trabajar sometimes con in los dangerous militares a areas, veces en and áreas having to lock our peligrosas. camera traps up Muchas de sometimes las because cámaras quedaron Guatemalans would atrapadas come porque over and steal them. venía gente Usually de Belizeans would not, Guatemala but we had some areas y very close to the las border that were not well robaban. protected. No estaban, Yeah, estas áreas more no stuck estaban in the muy mud. bien Check out Fieldwork Fails. protegidas. We made Acá it de onto the nuevo estamos hashtag. atrapados. And then I think the last little Y picture. creo Oh, que more la mud, última, more no, mud. hay más lodo por A acá. lot of mud. The Mucho last picture lodo. is just showing La one of última my first fotografía graduate students who muestra did- a we did uno de lot mis of trail alumnos clearing and opening trails and creating que new trails abre at the beginning, caminos, creando nuevos just al to get cameras comienzo, into areas solo without para roads. que las And so I'll cámaras lleguen talk a about that in a áreas minute. But sin it was a lot of work and caminos. still is a lot of work. We still keep these Todavía hay trails and mucho roads, trabajo que hay que open. hacer para mantener everywhere. esto abierto todos los Okay, años. so at the time we didn't really know what the protocol was. Al so we momento got no together with sabíamos Alan cuál era el Renowitz and protocolo. Ulas Grant and all those guys in Guatemala at Tikal, and we all got together and did this big Nos juntamos powwow about how do we set up these en camera este traps. programa y And so dijimos cómo vamos a we establecer started las off at cámaras the beginning trampa. with only 20 Comenzamos camera con traps. solo That was kind of 20 the cámaras minimum that you trampa, que era el needed. mínimo Now we're well over necesario. that 180, Ahora tenemos más de at some of our 180 sites in Belize. en algunos de nuestros sitios en Belice, 2 cámaras por estación con una distancia de 2 a 3 kilómetros. Se ejecutarán durante 2 o 3 meses y después pudimos publicar los primeros 2 estudios sobre la densidad de jaguares. Pero por favor no vean esos documentos con las estimaciones de los jaguares porque son técnicas antiguas, ustedes saben cómo funciona la ciencia. Hoy hay mejores técnicas. Lo mismo con el documento del ocelote. Cuando uno es pionero o empieza a publicar algo, uno empieza a republicar y a republicar hasta que ya no encuentra cambios. Aquí esto ampliado, este es un ejemplo de los puntos donde hay distintas áreas de estudio. Tenemos el Coxcomb, la cuenca de Coxcomb, la milpa, y al principio recuperamos 100 kilómetros cuadrados. Al principio cubríamos 500 kilómetros y en algunas áreas estamos cubriendo 1000 kilómetros cuadrados con las cámaras trampa. Me interesa esta idea, creo que podemos hacerla funcionar. Tenemos las cámaras, vamos a ver cómo investigar la densidad y la distribución y distintos otros datos. La primera información es que acá las estaciones de cámaras tenían que ver si había ocelotes presentes o ausentes. Vimos cuántas fotografías podíamos tomar y comparamos a estos felinos, los jaguares con pumas, los pumas con ocelotes, etc. Y hubo una relación positiva con los jaguares, con los ocelotes. Donde había ocelotes presentes había mucho más, donde había más jaguares. No es densidad, pero sí es positivo, una interacción positiva. Después vimos las cámaras de la tasa de trampas para pumas y jaguares comparados con ocelotes. Todo fue positivo. La cámara se activaba con felinos grandes y pequeños. Aquí no hay ninguna ciencia detrás de esto, ¿no? No hay ninguna interacción negativa. Acá tenemos los primeros cálculos de densidad que nos muestran que al medio tenemos Río Bravo, un sitio con alta densidad de ocelotes. Acá tenemos una sobreestimación, pero la técnica es lo mismo. Tenemos jaguares o ocelotes básicamente al medio, tenemos una alta densidad para ambas especies. En Chiquibull también tenemos diferencias y en Pine Ridge no vemos mucha densidad de ambas especies. Al parecer se rastrean, pero no parece haber una interacción negativa. No hemos identificado la densidad de los pumas, pero ya vamos a llegar a eso.
El primer descubrimiento, incluso en Pine Forest, tenemos interacciones positivas entre jaguares, pumas y ocelotes. Esto también lo hizo una alumna, Miranda Davis, que hizo este modelamiento para mostrar las asociaciones positivas, a veces mediadas por el ancho del camino y el uso de los humanos. No voy a ver esos detalles. Y para volver a esa idea de los nuevos caminos, este es el uso de caminos para los ocelotes. Nos dimos cuenta de que en las barras blancas está lo que utilizan los ocelotes, en negro está lo que estaba disponible para su uso. Las dos barras blancas más altas son para caminos de bajo uso y de alto uso. En esos nuevos caminos hicimos tanto esfuerzo que realmente fue un gran esfuerzo. No había tantos caminos establecidos, entonces tuvimos que empezar a estudiar cómo utilizar todos los caminos disponibles y si habían agujeros, hacíamos caminos, pero eso nos hizo dar cuenta que los felinos utilizan esto después de un año. El trabajo es difícil porque todos los años estamos reabriendo los caminos que sirven 3 meses al año, por lo tanto es un gran esfuerzo de apertura de caminos al año. Los hallazgos iniciales dicen que la densidad del ocelote era afectada por la distancia de las cámaras trampa. Al comienzo no lo sabíamos, por lo tanto esos puntos muestran el espaciamiento de las cámaras. Algunas estaban más cerca, como las verdes, los puntos verdes, los rojos, era la distancia mayor que había entre las cámaras. Entonces, ¿cómo llegamos a una confiable estimación de la densidad a través de las cámaras? Trabajamos con esta red verde donde había muchos felinos pasando, donde había una densidad inflada, por lo tanto, lo inicial que tratamos de resolver fue esto. Y corroboramos lo que pensábamos con radiotelemetría para poder entender de qué tamaño era el área de los ocelotes. Esto no era GPS. No teníamos collares GPS disponibles del tamaño de un ocelote. A veces hay que utilizar con un tipo de estación en particular, y con eso vimos que el área de los ocelotes era bastante grande. El macho promedio tenía una cobertura grande. En rojo tenemos el extremo superior para ese punto. 30 kilómetros. Por lo tanto, no podíamos usar toda una red de cámaras trampa porque solo cubrían 10 kilómetros. Vamos a ir a esta red que es mucho más grande. Voy a concentrarme en esta área norte de Belice, donde tenemos las redes más grandes, porque esto es propiedad de distintas personas, algunas compañías madereras, algunas operaciones de turismo y otros son ONGs privadas. Todas son terrenos privados. Por lo tanto, bueno, a los felinos no les importa, pero a veces analizamos esto de manera separada dependiendo de cuál es el público de esta investigación. Les voy a dar algunos resultados ahora de nuestra nueva estudio. Estos son estudios más precisos. Hicieron un muy buen trabajo acá de identificar los ocelotes en estos sitios que están identificados ahí. El mensaje es que teníamos 145 machos y 145 hembras y como 25 que son desconocidos en total. Y luego analizamos esto separadamente y también en forma conjunta. No voy a hablar sobre los métodos, pero ustedes que están en este mundo saben cuando hablo de esta escala espacial sigma.
y ustedes son métodos bastante nuevos. Y este gráfico lo que le está mostrando son las estimaciones de ocelotes y también las brechas entre los diferentes sitios de estudio. Entonces hay una serie de tiempo donde está la brecha en blanco, es donde era otro, y separamos esto por sitios de estudio. Y es relativamente estable o están rebotando un poco hacia arriba y hacia abajo, pero ese sitio de Pine Ridge donde está es una muy baja densidad, entonces un ocelote por 100.000 kilómetros cuadrados y el otro son más ocelotes por kilómetro cuadrado. Y luego también la razón de sexo es 50-50. Parece que hay un sesgo hacia la hembra en uno de los sitios. Esto ahora es el mensaje que podemos sacar de acá es que esto te da una precisión mejor. Las barras de error son bastante menores cuando tenemos estos modelos abiertos y les puedo explicar después por qué sucede esto, pero es la manera de avanzar y darle a las personas mejores estimaciones que realmente tienen intervalos de confianza bastante menores. Acá tenemos esto realmente se hizo bastante más preciso. Esas barras negras a la izquierda son la población combinada y luego rojo y verde son machos y hembras separados. Entonces, estas son las nuevas densidades de ocelotes y estamos bastante contentos de que hemos obtenido bastantes buenas estimaciones de densidades para estos felinos con muy buena precisión. Pero también puedes tener otros modelos de población. El reclutamiento per cápita por año, tienes el 0,06 a 0,1, el sobreviviente es 0,73 a 0,86 de ocelote. Es bastante alto. Yo pensaba que iba a ser un poco más alto, pero es porque incluimos ese sitio de Pine Ridge. Y el crecimiento de la población está en esa línea punteada en la mitad, que tenemos una población estable que está superponiéndose, o también tenemos ese hábitat de Pine Forest que se ve como que tuviera una tasa que está de menos de 1, pero la verdad es porque es lo que nos va a mostrar este gráfico, de que estos gatos estos felinos se derraman en estas otras áreas. Entonces te muestra dónde están los gatos en forma más densa y dónde está el azul oscuro, es donde nosotros creemos que los ocelotes están más densamente, y también donde hay cámaras trampa, hay donde hay más fotos. Y en Pine Ridge está rodeado de una línea negra y es ahí donde está el árbol, el rainforest. Y también va a este bosque tropical. Entonces no es que ellos estén teniendo un lento crecimiento de población, sino que simplemente no es un muy buen hábitat. Lo otro que podemos hacer es ver los centros de hábitat o distribución de población, los puntos rojos en cada uno de estos. Lo que muestra es el centro de su hábitat, donde está el macho, y él tiene unos puntos que son más amplios, pero si ves a la hembra a la derecha, ella casi no mueve su área de distribución. Y no sabemos por qué hizo eso. Y luego volvió el próximo año. Tenemos estas cosas interesantes. Tal vez es una felina más vieja y a lo mejor la empujaron hacia afuera del área de hábitat, pero está exhibiendo comportamientos de que no habíamos visto antes, en que se movió después y volvió a su ámbito. También podemos ver estas nuevas estimaciones y las podemos comparar con las estimaciones de los jaguares y cómo podemos también estimar esto para los pumas. Esto te muestra que también estamos obteniendo grandes distancias de desplazamiento.
Y estas, donde están estas huellitas, es donde tenemos estas grillas más grandes con cámara trampa, también hay mayores distancias de desplazamiento. Esta es viendo las nuevas estimaciones como estimaciones de ocupación en vez de las tasas de trampas. Ahora podemos hacer estimaciones con distancias. Y también estamos viendo esta área que tiene, este es otro proyecto del que no les he hablado mucho, pero lo verde es una parte sin registro y el otro es también con una industria maderera. Y el resultado de esto es que los gatos están en todos lados, en las áreas protegidas, casi 100% de ocupación para los pumas y los ocelotes y un poco menos para los jaguares. No hemos visto una gran ocupación para los jaguares o pumas. Son todos altos en realidad en sitios sin industria maderera y con industria podemos ver acá que el jaguar están todos superponiéndose en cuanto a su ocupación. Y yo saqué esto de un año porque este es el único año que tuvo algo interesante que mostrar. La ocupación en otros años en ese sitio de industria maderera era igual, excepto que este año porque fue después de un incendio y de un huracán que realmente impactó a este sitio y en el 2012, pero en el 2013 la extracción de madera cambió. Entonces los gatos parece que no se están empujando cada uno fuera de estas áreas. La densidad para los jaguares y los ocelotes, ahora tenemos este área con extracción y sin parece que están rastreándose entre sí. Cuando sube el ocelote, sube el jaguar. No tenemos las pumas ahí porque es realmente difícil estimar la densidad para ellos, pero tenemos más felinos en el área con industria maderera, pero también puede ser similar a los otros sitios. La estimación de jaguar es bastante similar en cuanto a su densidad. Entonces, parece que no hay mucho impacto tampoco con el logging o tala, explotación forestal. Entonces también hay una estudiante que está trabajando en este minuto con modelos de identidad parcial espacial y la densidad de los gatos o felinos, que se llama una población parcialmente marcada, donde hay ese puma que tiene muchas marcas, que ese pobre puma lo vemos a los 3 meses y sabemos que las moscas salen, están ahí en su piel, pero es bueno para identificación porque ese obviamente gato está muy marcado. También vemos las colas. Sería interesante ver cuántos hay en Florida en relación a Belice, pero nunca para jaguares y ocelotes. Ocasionalmente para los ocelotes o tienen a ese otro tipo de marcas. Y tenemos al pobre puma abajo, también tiene su mandíbula quebrada. Entonces, hay estimaciones y yo creo que lo que va a suceder, y viendo este primer estudio de sitio, es que si no podemos bajar esas barras y tenerlas más precisas, simplemente vamos a tener que decir que no hay mucha diferencia entre los jaguares y los pumas en términos de densidad. También tenemos estas estimaciones que combina todos los sitios de estudio, y esa grilla que había sido dividida en diferentes áreas de estudio se combinaron, y en el 2010, 11, 12 y 13 solo teníamos unos pocos sitios y luego expandimos y empezamos a combinar esas grillas. Lo mismo pasa cuando tú puedes obtener una mayor precisión en las estimaciones, pero también ha incorporado los impactos del comportamiento, el sexo de los individuos y los efectos de la tala. El único efecto de la tala que podía impactar a los jaguares era esa pequeña caja, y dice que la detección aumenta con la cantidad de tala para los jaguares, pero solo detección.
hay mucho más detección en las áreas de tala que en las donde no hay tala. También estamos usando las cámaras trampa para ver si podemos tener ideas de la reproducción, y hay un estudiante que está trabajando en esto, pero es difícil ver estos polígonos en la parte gris. Este es una familia de 4 hembras y 4 generaciones de hembras que viven en este hábitat de Pine Ridge, que supuestamente no es tan bueno para los jaguares, pero tiene este lineaje de hembras que es la J81, que es la bisabuela, la abuela, la madre e hija, y están todos unas encima de otras. Entonces es muy interesante, y la mayor parte del tiempo la madre, la abuela ya se fue, y lo mismo que la madre. Entonces esto simplemente combina todas las fechas juntas, así que no necesariamente estaban todas juntas ese mismo año. Y luego también estamos haciendo esto con los jaguares con algunos estudiantes que hicieron este estudio de superponer y ver dónde capturamos estos jaguares en el área de estudio. Esto es 2016, donde tenemos el Brawley size, y también si es una línea recta son 2 capturas, si es un punto es solamente una captura. Eso fue el 2016. Esto parece que fue el 2017 y luego el 2018. Mucha superposición. Entonces lo que hicieron estos estudiantes es un muy buen trabajo de ver qué tan grandes son estos rangos solo usando cámaras y no telemetría. Y encontraron que la mayor parte del tiempo son muy pequeños. Entonces los machos igual no eran tan grandes, y 25 hembras en su MCP que está en la grilla de estas cámaras trampas, pero tenemos este dato que es un outlier y que es de 150 kilómetros cuadrados. Y es ahí donde se ha capturado este gráfico en la parte de arriba, esta figura arriba. Entonces, si tienes cámaras trampas extensivas, puedes obtener muy buena información y el movimiento de los felinos. Esto me sorprende y es algo que quería mostrarles sobre la ecología de los felinos. Pensé que sabía más de lo que creo que sé. Estos son individuales, animales individuales, arriba machos, abajo hembras. Y aquí podemos ver cuántos felinos se superponen en el curso del estudio de 3 meses. Hacia la izquierda, J121. Tenemos un área utilizada por 11 machos, 10 hembras y el resto era de sexo desconocido en un periodo de 3 meses. Si vemos el 2017, el J64 tiene un rango de 16 machos, 10 hembras y 4 desconocidos. No tenía idea de que iba a haber tantos jaguares superponiéndose o pasando de un territorio a otro. Es menos para las hembras. Por cierto, hay una superposición menor con las hembras. Eso me pareció sumamente interesante. Y si ven el porcentaje del área de uso, el porcentaje que toma del área, los jaguares de cualquier sexo ocupan el 71% del área de otros. En promedio, las hembras van a tener una superposición del 94% con otros felinos. Lo interesante es que de hembras a hembras no se superponen. Muy poca superposición. Hay mayor superposición en los machos. 68% del área está ocupada por otros machos. Ahora voy a cambiar de marcha y quiero ver esto rápidamente. Sé que no me queda tiempo, pero este es el estudio genético que hicimos en todo el país, que fue súper entretenido. Y después vamos a pasar a los perros. Trabajamos con Billy a la izquierda, que tiene
PTSD, que es estrés postraumático. Bruiser, a la derecha, es un perro antidrogas, pero le fue mal. No porque no fuera bueno, sino que era súper bueno para captar las drogas. Pero llegaba a la casa, se subía a la mesa, rompía las mesas, las sillas, porque era perro de afuera, no de adentro de la casa. Y encontró distintas cosas en la casa. Bueno, si van a tomar este camino no es fácil. Claudio es mi alumno también. Acá él es adiestrador de perros. Volvimos a Belice después de la capacitación del equipo. Volvimos a hacer capacitación, entonces es un compromiso a largo plazo. Tenemos que preparar a los perros, categorizando los olores y los nuevos ambientes. Básicamente hicimos una red de nuevo, una grilla con Claudia. Pusimos estos cuadrados de 4x4 en el mapa y vimos a los sitios de estudio y tomamos todas las muestras dispersas que estaban por ahí. Este área de estudio la revisamos 3 o 4 veces. Belly, tan lindo, se sentaba tranquilamente. Nunca pude captar a Bruiser porque Bruiser andaba corriendo como enfermo, porque lo único que quería era jugar con su pelota. Así es que había que orientarlo a un objeto. Si uno quería tener este perro trabajando, tenía que obsesionarse con un juguete que quisiera tanto, que hiciera cualquier cosa que uno quería. Así es que es por eso que es difícil vivir con él en la casa, porque se obsesiona y dice dónde está la pelota, la pelota, la pelota. Es un poquito loco él, pero si ustedes tienen un perro de este tipo, pueden ser altamente exitosos en el trabajo. Y este es un ejemplo de lo que tuvimos en el ejemplo. Tenemos pruebas CATS. Claudio caminó muchos kilómetros y tuvimos 2 SCATs. Y el resultado genético es difícil de ver acá. 65 jaguares individuales, 54 pumas individuales y 30 ocelotes individuales. No funcionó esto muy bien en ocelotes. Sabemos que hay más ocelotes, hicimos las estimaciones de densidad. Sabemos que hay más ocelotes que jaguares, pero no tuvimos tantas muestras. Por lo tanto, no pudimos conseguir mayor información sobre ellos, algo que no ha sido publicado, pero es importante demostrar. Si ven este camino de la genética, lo que quiero mostrarles es que aquí hay 3 sitios de estudio donde teníamos cámaras y claramente nos faltan las hembras con genética. Las cámaras las captaron. Si ven los machos en azul, los números son básicamente similares. 6 de cámaras, 7 de genética y así sucesivamente. Pero las hembras no eran similares en Pine Forest. Acá tampoco en Coxcomb ni en Río Bravo. Es difícil utilizar esto para muestreo y estimación de densidades. Esto se traduce en estimaciones de menor densidad. No tenemos tantos animales, no estamos captando hembras. Por lo tanto, los números en cámaras y genética son distintas porque nos faltaban técnicas de genética. Teníamos cámaras, pero no las técnicas de genética. Acá tenemos la conectividad en todo el paisaje. En Belice hay un interés particular en el sitio de estudio, sobre todo lo que está en verde, las áreas que se conectan arriba y abajo, se conecta con la selva maya, que está en el número 7 a la izquierda. Si eso se rompe ahí, esos jaguares
probablemente van a desaparecer porque no pueden pasar por Guatemala. Hay muy poco hábitat que queda en Guatemala y en el área sur. Todo está en el área norte. Por lo tanto, los felinos tienen que cruzar la carretera para poder llegar ahí. Y son atropellados por automóviles. No sé por qué a ese jaguar le falta la cola. Entonces, lo que encontramos es que esto es muy interesante. Todas estas líneas son padres-padres o padres-hijos. Si es blanca la línea, tenemos un padre en una reserva y una cría en otra reserva. Entonces hay mucho flujo de genes en Belice, al menos esto fue en el 2897 es la cantidad del estudio, pero hay mucho flujo de genes. Acá tenemos un análisis estructurado y lo que vemos aquí, si no están acostumbrados a ver estos gráficos, las barras son felinos individuales y los colores son clusters genéticos diferentes. Arriba los jaguares y tenemos clusters azules y rojos. Hay un quiebre para los jaguares que tiene que ver con los sitios del norte. Y parece haber un quiebre en los clústeres genéticos en el norte versus el sur. En cuanto a los pumas, no hay tanta diferencia y solo pasa en el norte. Y luego en los ocelotes no encontramos nada. No hay clustering ni agrupamiento genético para nada. Pero también teníamos un tamaño de muestra pequeño para esos felinos. Esa es una pregunta para Claudia. Yo no soy genetista. No quiero meterme en la genética, pero sí voy a pedir la opinión de ustedes. Microsatson. Sí, el ADN nuclear. No mitocondrial, sino que nuclear. Bueno, esto es muy difícil de explicar, pero ustedes pueden ver la dirección de la migración. Pueden entenderla. En aquel entonces, 10, 15 años atrás, los jaguares estaban conectados aun cuando había quiebres. Parece que están bastante bien. Quiero mostrarles algunas otras láminas donde vimos concentraciones de hormonas mayores dentro y fuera de las áreas protegidas. El área protegida está en blanco, es difícil de ver, pero pueden ver la ubicación de las distintas muestras donde recopilamos fecas. Acá, en blanco, están las granjas menonitas. Son áreas bastante rurales y queríamos ver si la concentración de hormonas era mayor, sobre todo hormonas de estrés. El alumno Bernardo Mesa trabajó con este tema. Era la persona a cargo del estudio de hormonas en los felinos. Acá tenemos un nivel normal de estrés en hormonas, de hormonas del estrés para los felinos. Empezamos a medir a los felinos en cautiverio. Entonces empezamos a medir la carga de estrés para los jaguares. Lo primero que encontramos es que estaban las hormonas por todas partes. Los dividimos en tiempo y cautiverio de distintas maneras, pero así esta fue la manera en que resultó ser lo más interesante. En la primera barra tenemos los felinos en cautiverio con menos de un año y tiene 4 veces más nivel de hormona del estrés que los otros felinos. Y luego baja si están en cautiverio de 1 a 4 años, pero me pareció que eso era muy alto, hasta 5 años con un alto nivel de estrés, de hormonas del estrés, casi similar al felino nacido en cautiverio. Fue bastante interesante ver que a estos niveles de hormonas les tomó tanto tiempo estabilizarse.
Ese era el problema número 1. Problema número 2 es que al tomar una muestra de heces, no sabes cuánto tiempo ha estado ahí, cuál es el impacto en las hormonas. Por lo tanto, Bernardo tomó mucha caca de felinos, casi, y fue al zoológico y le sacó la caca a los jaguares en la jaula desde el lugar donde salía. Por lo tanto, así se pudo determinar cuáles eran los valores de referencia. A veces aumenta, a veces baja, y vemos que a veces bajan solo en temporada seca. Fuimos de nuevo y volvíamos cada 4 días a asegurarnos de que las muestras no tuvieran más de 4 días. Solo lo hicimos para los jaguares, pero todavía tomamos las muestras de heces de los otros felinos. Acá no vimos grandes diferencias, combinamos los resultados para mostrar los niveles de hormonas y hay algunas cosas interesantes. El gato doméstico en la primera barra, no encontramos muchos gatos domésticos en la reserva. Los jaguares y ocelotes son similares, pero en los ocelotes no los encontramos fuera de la reserva, solo dentro de la reserva. Los jaguares solo fuera de la reserva. Entonces, empezamos este estudio y nos encontramos con tantos problemas, pero creo que es un inicio. Y si alguien quiere hacer esto en el futuro, entregaríamos muchos consejos respecto de cómo pueden hacerlo. Otro punto interesante es que estos felinos están más estrechamente relacionados. En general, tienen niveles más altos. Vamos a ver esta ecología de la coexistencia de los depredadores. Los felinos están bien en estas áreas donde hay alta densidad en un área, hay alta densidad para todos. Parece que utilizan la misma área. Tal vez los jaguares son una buena especie paraguas. Tal vez. Y lo último que quiero hacer es mostrarles esto. Tenemos a Lindsay, que ha participado en todos los estudios de cámaras trampa y ha estado en distintos países. También tenemos otro alumno de doctorado, Courtney Davis y Zach Ferris. En este estudio fuimos a nivel global. Analizamos 86 especies carnívoras mamíferas. Hicimos mucho trabajo en distintos países. Mis alumnos han podido seguir con los proyectos. Ellos hicieron estos proyectos y en azul tengo un par de colaboradores y encontramos otras personas que quisieron unirse a este esfuerzo. 12 países, 13 áreas de estudio, 2 de ellas en Argentina, 86 especies carnívoras mamíferas. Y estamos viendo todos los carnívoros, no solo los felinos. Si ustedes no conocen los modelos de coocurrencia, se trata de tomar 2 carnívoros y ver el cambio de distribución. Tenemos 768 pares de especies y los comparamos en términos de coocurrencia y tratamos de determinar los modelos de ocupación y cómo estas especies se influyen una a la otra. Estas son, tenemos que determinar los patrones de actividad temporal en la coocurrencia, si son diurnos, nocturnos, crepusculares o catemerales. No se vuelvan locos con este gráfico, por favor. Estos son todos los países, excepto los que están a la izquierda, todos los países combinados y que después cada país separado. Por lo tanto, pueden ver en lo global, después Argentina, Canadá, Noruega, etcétera. Y cada uno de estas barras representa un par de especies, un carnívoro contra otro carnívoro.
y cómo cambia la distribución en todo el paisaje. Este es el factor de interacción de las especies. Podemos hablar más tarde si están interesados para mostrarles más. Acá tenemos un intervalo de confianza que se interpone y así podemos determinar valores independientes. No hay impacto uno sobre otro. Si es sobre uno, significa que se atraen o que hay coocurrencia. Si está por debajo de uno, parece haber una interacción negativa o un comportamiento de evitación. Esta pantalla es pequeña, pero pueden ver la línea roja que muestra la independencia y la azul es el promedio de esos pares de especies. Y en cada caso, la línea azul está sobre la línea roja, indicando coocurrencia. Coocurren más de lo esperado. Ahí no hay interacciones negativas con su distribución ni de evitación. Por lo tanto, abajo vemos que solo eso lo ocupamos 13 veces en todos estos pares de especies. Esta coocurrencia fue mucho más común que la evitación de unos y otros. Eso, la única diferencia está en el tamaño corporal, cuando los carnívoros grandes se afectan unos a otros, pero en el resto parece haber coocurrencia. En la actividad temporal, todos coocurren. Tampoco importó para la dieta, todos están sobre la línea. Por lo tanto, tenemos muy poca evidencia de un carnívoro afectando la distribución. Ahora, para terminar, tenemos estos impulsores mundiales que son rasgos ecológicos compartidos que no generan una exclusión competitiva, sino que las especies seleccionan los sitios donde están los recursos disponibles. Entonces, tienden a coocurrir. Hay una amplia variación entre los pares de especies, pero la interacción negativa era solo entre carnívoros grandes. En los ecosistemas y su coexistencia, lo de las chitas y los leones es excepcional, pero como dijo Mauro, hay muchos animales que se dañan, que se matan, y lo vemos en Belice. Hemos visto un ocelote arrastrando a otro animal y hemos encontrado un puma con su cráneo destruido con marcas del jaguar. Parece no afectar la distribución, este nivel de violencia o la densidad de los felinos más pequeños. Tal vez es una cuestión entre los chitas y los leones, simplemente. Pero quiero terminar diciendo que creo que las cámaras trampa son una herramienta que debe afinarse para poder entender las interacciones. Tal vez no nos damos cuenta, tal vez no pasa suficientemente para afectar la abundancia de distribución, pero con los estudios en los chitas podemos ver que ellos cambian su comportamiento en presencia de leones, se ocultan más. Entonces estas interacciones tal vez deben ser más a escala fina y no vamos a detectarlas con las cámaras trampa. Bien. Para terminar, es un buen momento para estudiar a los carnívoros elusivos. Las técnicas cada vez mejoran. Hay avances analíticos que van mejorando y podemos empezar a combinar estas técnicas como las cámaras de genética. En Belice esto está bien. Hay un laboratorio dinámico también que puede combinarse para estudiar nuevos rasgos genéticos. Ahora tenemos los collares de GPS. Y todos se pueden integrar en un buen modelo para tener información fantástica. Y como les digo, las técnicas van mejorando cada vez más. Espero no haber corrido tanto y no haberme demorado y respondo sus preguntas. Ok, thanks Marcela.
Thanks for your talk. Gracias por tu charla. Muy interesante y muy también inspiradora. ¿Alguna pregunta podemos tomar preguntas, como siempre, del público? Por allá. Está Warren. Just a quick question or maybe an observation Una on your observación last finding. sobre tu último hallazgo. No infectious disease data. No tenías datos de enfermedades infecciosas, así que yo sugiero que cualquier estudio felino con felino o carnívoro con carnívoro, si están actuando de forma extraña, habría que tener una hipótesis. Sí, es algo que no he visto, la prevalencia de enfermedades. Tal vez simplemente si pudiéramos capturar los animales y tenerlos a mano, podríamos hacer eso. Pero me interesa lo de Kingsdale, si está aumentando o no, y la verdad es que yo no sé. Sí, la verdad es que no conozco sobre este tema. La hipótesis es que antes en el programa de recuperación los felinos eran traídos por los superintendentes, entonces esos genes pudieron haber venido de América Central. De lo que estaba en la población desde un inicio. Esto no es exacto una enfermedad, pero quisiera saber por qué algunos de estos pumas, especialmente los que están en la selva, están con estos moscardones y sin embargo en el bosque tropical de espinos no se ven limpios, se ven muy bien. No tienen, entonces no entiendo por qué, y los jaguares tampoco tienen este botfly o moscardón, porque a menudo están cubiertos por estos moscardones. Gracias, Warren. Gracias. Marcela, another question. Otra pregunta ahí, Mauro. Thank you, Marcela. Gracias, Marcela. Have you studied ¿Has estudiado la dieta your cats in Belize? de tus felinos en Belice? ¿Y qué nos puedes decir de eso? Sí, hemos hecho algo de trabajo de dieta no publicado, pero la dieta eran armadillos. Así que se comían armadillos. Y para los pumas es el venado de cola blanca y los pudús y alpacas. También los jaguares se enfocan en los peccaries, que son básicamente puercos salvajes o jabalíes. La verdad es que los ocelotes tienen a veces serpientes o culebras en su boca, lo que hemos visto en las fotos, y pequeños mamíferos. Entonces, a lo mejor podrías tener un nicho ahí debido a esta dieta. Sí, claro, es una forma en que está ocurriendo la coexistencia, porque la dieta es bastante diferente. Yo diría que para los ocelotes, pumas y jaguares tienen una gran superposición, se superponen en cuanto a su dieta, a pesar de que los jaguares comen armadillos y los pumas comen venados. Ok, gracias, Mauro. Gracias, Marcela. ¿Alguna pregunta más por acá? ¿Tiene acá de streaming o no? Tuyo. Ya, dale. Gracias, Marcela, por tu presentación. Nos mostraste todas las densidades de las cámaras trampas y también la densidad de las presas que impulsan a los felinos. ¿Tienes alguna idea sobre la variación estacional de la productividad? ¿Nos puedes explicar este patrón? Es una gran pregunta. No tenemos muchos estudios sobre densidad de presas. Tenemos tasas de trampeo y esos parecen ser bastante estables y altos, pero estamos empezando también a tener un estudio de venados en enero próximo para ver un
tener un estudio de mortalidad para estos venados, para tener una idea de quién los usa como presa y cuál es su sobrevivencia. No es que haya muchos, en Estados Unidos hay muchos estudios, pero no en Centroamérica. Ese es una presa y también están los jabalíes, o peccaries, estos puercos salvajes que alimentan a los jaguares. Y la verdad es que estamos muy preocupados por Ok, ellos. gracias Darío, ahí está Nico. Thank you, Marcela. Great talk. Gracias, Marcela, muy buena presentación, Interesting, muy approach in long-term enfoque muy interesante en el largo plazo, así que felicitaciones. Me preguntaba si tenías información sobre predación de ganado y si tienes también la densidad y la predación en estos entornos en cuanto al ganado. Sí, hay predación de ganado, especialmente en esas áreas donde tienen un borde muy duro, donde es tierras de ranchos o tiendas de bosque, áreas de bosque. Y yo no sé si son, es raro de que se saque esta parte. Muchas veces los locales van a decir que es un jaguar, pero yo creo que son pumas y no jaguares. Yo creo que ellos son mejores en cazar y tener estas presas más grandes, de tamaño más grande. Y las tierras de ranching o ganaderías se están haciendo cada vez más grandes y las personas las tienen. Entonces, a pesar de que no sea el puma o el jaguar correcto, sí que vamos a tener que mantener un monitoreo, rastreo. Sí, la verdad es que no he visto esa parte todavía. Ok, gracias Nico, ahí está Omar. Hi, Marcela. Thank you very Hola much. Marcela, muchas gracias por tu presentación. Una pregunta, siempre hay un gran esfuerzo de hacer estas grillas de cámara trampas. El enfoque siempre ha sido establecer las grillas para una especie. Pero cuando estás tratando de analizar las otras especies que están en el mismo hábitat, y hay que pensar en el espacio que hay entre cámaras para los ocelotes, jaguares y pumas. ¿Sabes cómo estás lidiando con esa diferencia en las densidades o las estimaciones? Una cosa que empezamos a hacer es tratamos de acercar las cámaras, porque antes estaban a 3 kilómetros de distancia. Y la verdad es que nos dimos cuenta que no teníamos recapturas de ocelotes, entonces ahora las estamos colocando a 2 kilómetros, donde uno, claro, no cubre tanta área, a menos que uno obtuviera y tuviera más cámaras. Entonces, queremos cubrir la mayor cantidad de área con más cámaras, pero por lo menos en esa área los 2 kilómetros funcionan para los jaguares. No funciona para los marques y nosotros obtenemos marques, pero no mucho. De repente, y yo no sé qué está pasando con eso, casi nunca los capturamos. Y también tenemos coyotes. Eso ha estado pasando en los Ok, últimos gracias Omar. años. Eso parece que estamos listos. Nos decían por el tiempo, estamos medio un poquito al ras. ¿O Agustín, la última? ¿Trabaja? ¿Aló? ¿Aló? Ay, sí, ahí sí. I am a little sad. Estoy un poco Because triste. Maybe do you remember our ¿Te article acuerdas de with nuestro Warren artículo in con 91? Warren en el año 91? Destroying our Que destruyó nuestro artículo. no, maybe I don't know if the people know we published in Las 91, personas, bueno, que no saben, nosotros publicamos en el 91 about the puma and sobre el jaguar, puma y los and we jaguares found
y encontramos gran información sobre la competencia. You destroy everything. Sorry. Así que tú acabas de destruir But todo. anyway, Pero in de the todas maneras, website, around ¿en 400 qué times. sitio? ¿No es cierto? Como Well, anyway, 400 what veces más. you can say about that? ¿Qué tienes que decir para eso? Yo podría decir que la verdad que estaba desilusionada. Yo quería que se mataran unos con otros, pero la verdad es que parte de esa información original vino de la Colorado Island, que mostró que cuando el jaguar dejó la isla, los ocelotes aumentaron en número. Yo creo que Turbos hizo mucho trabajo en eso. Y la verdad, y yo creo que al principio no me di cuenta qué tan pequeña era esa isla. Era 16 kilómetros cuadrados. Yo pensé que era inmensa. Era una isla muy pequeña, es una isla pequeña. Entonces, si llega un jaguar, llega a esa isla, se come todo y después se va. Cuando se va, entonces los ocelotes vuelven. Entonces vienen los predadores y, bueno, aumentan los ocelotes. Y esa es la razón que tal vez, no sé, ese estudio debiera destacar de que estaba en una isla y que era una isla muy pequeña, porque las personas no están encontrando estos resultados en los ecosistemas tierra adentro. Así que la verdad no sé por qué no estamos viendo una firma grande sobre esta competencia, a pesar de que sabemos que está ocurriendo. Gracias, Agustín. Thanks, Marcela. Please, Gracias, provide an applause to Agustín. Marcela. We are Por favor, finishing. démosle un aplauso a Marcela.